Muchas veces las ideas para algún mensaje surgen de algo que vemos, de algo que escuchamos, son como detonadores. Estaba esta semana, a principios de semana, escuchando un pequeño mensaje de Sugel Michelén, un buen predicador, y de ahí surgió la idea de estudiar este pasaje y sacar la predicación que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es el significado de la Navidad? La palabra Navidad viene del latín, nativitas, o sea, natividad. Navidad entonces se refiere a nacimiento. ¿Qué es lo que se celebra? Pues el nacimiento de Jesús. Tal vez teóricamente, pues todo el mundo lo sabría, ¿no? Si lo preguntas en la calle como una encuesta y dices, ¿qué se celebra en la Navidad? Pues el nacimiento de Jesús. Tal vez muchos responderían eso. En la teoría es cierto, en la práctica ya no es cierto. En la práctica se ha vuelto una fecha de mercantilismo y de desenfreno. Todo menos realmente recordar y comprometerse con Dios. Aunque nosotros sabemos que nosotros los creyentes no celebramos el nacimiento de Jesús y su significado solamente en diciembre o el 25. No, líbrenos Dios. Recordar su nacimiento y su significado una vez al año. Nosotros recordamos eso todo el año. Todo el año. Desde que encontramos, desde que descubrimos el significado de lo que Jesús vino a hacer. Y esto es algo que hacemos todo el tiempo. Así es que para nosotros no tiene gran significado el 25 de diciembre, ¿verdad que no? No. Para la gente sí, porque son fechas en las que tienen vacaciones. Lo mejor, tal vez lo menos peor de todo, o lo mejor de estas fechas es pues las visitas a la familia, que se pueden reunir justamente porque son fechas vacacionales y se juntan y conviven. Diríamos es lo mejorcito de esta temporada. Todo lo demás ya es puro mercantilismo y, decíamos, desenfreno. El enfoque está en el placer del hombre. Y ya ni se recuerda el significado de la Navidad, ni tampoco se lleva a cabo en la vida el asumir lo que significa verdaderamente la Navidad. Por eso es importante que hablemos de eso en esta ocasión, para que nosotros corroboremos que sí lo estamos haciendo y por si alguien nos pregunta, podamos entonces responder correctamente, ¿no? Cuando yo les preguntaba al inicio, ¿cuál es un versículo que de la mejor manera expresa o resume lo que es la Navidad? Pues hubieron varias opciones, ¿no? De los evangelios, de algunas citas de Isaías que también son muy buenas. Pero ¿por qué Miqueas 2? ¿Por qué Miqueas 5? Digo, porque justamente cuando vienen los magos de Oriente buscando al rey que había nacido y llegan con Herodes, le preguntan, ¿dónde está el rey que había de nacer? Y entonces el que hace Herodes junta a los sumos sacerdotes, a los escribas y les dice, ¿dónde iba a nacer? Y ellos inmediatamente, como una situación que ya tenían en la mente, porque los judíos esperaban al Mesías y esta era una profecía mesiánica. Entonces ellos tenían muy bien en mente este versículo y le responden inmediatamente. Le responden, tú Belén de la tierra de Judá. Le cambian un poquito a lo que dice Miqueas, pero más o menos es lo mismo. Dice, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el que los guiará, el que guiará a mi pueblo y el que lo apacentará. Algo así dice. Es un pasaje que sale de Miqueas 5:2 que nosotros memorizamos en la mañana y que dice así: pero tú, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel.
desde el principio, desde los... Entonces los escribas y los sacerdotes tenían muy claro que este era el pasaje clave para describir lo que había de suceder y lo que en ese momento había sucedido, el nacimiento de Jesús. Por eso tenemos que estudiar este pasaje y darle el significado correcto. ¿Estamos listos para estudiarlo? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y comienza diciendo, bueno, cabe primero mencionar que aquí tenemos entonces algunos parámetros importantes que debemos tomar en cuenta, que tienen que ver con el nacimiento de Jesús y su significado, o sea, lo que representaría para la humanidad ese nacimiento. Al estudiar esto, debe causar un compromiso en nosotros, como todo lo que estudiamos de la palabra de Dios. Siempre que estudiamos, ese estudio debe causar en nosotros un compromiso a responder. Recuerden que nosotros somos siempre invitados ¿a qué? A responder. Si la palabra dice algo, nosotros debemos responder. Y podemos responder sí o podemos responder no, pero tenemos que responder. La palabra no se queda ahí nada más en nosotros. No, la palabra es incisiva y nos invita, nos obliga a responder. Vamos a ver qué es lo que dice este versículo bíblico y vamos a ver cómo debemos responder a él. ¿Sale? Comienza diciendo, pero tú, Belén Efrata. Ok, lo primero es que en esta profecía, ¿y qué es una profecía, no? Cuando Dios da una profecía, algo que se tendría que cumplir más adelante, ¿qué nos está hablando? En esa profecía está contenido los planes, los propósitos de Dios con respecto al nacimiento de Jesús. Son planes, son propósitos. Y dentro de los planes y propósitos de Dios que están anunciados en Miqueas, Miqueas escribió más o menos 700 años antes de Cristo, para que se den una idea. Y 700 años antes de Cristo, Miqueas escribe esta profecía, que es como la mente de Dios anunciando lo que había de pasar. Y vean cómo en la mente de Dios, en los propósitos de Dios, estaba establecido que Jesús naciera en Belén Efrata. A ver, Belén. ¿Cómo era Belén? ¿Cuál era una característica que señala este versículo de cómo era Belén? Pequeña entre las familias de Judá. ¿Cómo le suena esa oración? Tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá. Como un Calera. No, Calera ya es más importante que otros poblados, ¿no? Como San Antonio del Ciprés, más abandonado, un poblado pequeño, como los que hemos visitado. San Antonio es un buen ejemplo, ¿no? Otro es Pocitos. ¿Cuántos viajaron a Pocitos? Esa comunidad pequeñita, ¿no? Ahí el gobierno no le hace caso a esos poblados pequeños, son muy chiquitos, pequeña, insignificante. Esa es una característica de Belén, no en nuestra época. Estamos hablando en la época de Jesús, porque hoy en día sigue siendo una ciudad, pero ya es una ciudad importante. Hoy en día ya es otra cosa. En aquella época era una ciudad, una aldea, pero era una aldea pequeña. Eso quiere decir, ¿se acuerdan de ese canto que entonamos en la cantata? Pequeña aldea. Pero saben que la original dice, oh aldehuela de Belén. Aldehuela. ¿Qué significa aldehuela? Significa una aldea pequeña, justamente. O sea, se refiere a... aldehuela es un diminutivo de aldea. O sea, una aldeíta, una aldea chiquita. Así era Belén, una aldehuela. ¿Por qué no nació Jesús? Digo, si iba a ser el Señor, el Rey, el Salvador, ¿por qué no en Roma? ¿Por qué no en Jerusalén, pues? O alguna ciudad
importante, de renombre. Pero Jesús nace en Belén. Y luego dice Belén Efrata. ¿Por qué Efrata? Cuando algunos leen Efrata o leen que alguien era efrateo, yo he escuchado a muchos que dicen, entonces era de la tribu de Efraín, ¿no? Yo creo, porque suena Efrata como que era de la tribu de Efraín. ¿No les ha pasado? Digan la verdad, ¿no? Ok. Efrateo se refiere de Efrata. ¿Y qué era Efrata? Era un poblado más pequeño que Belén, pegadito. Es como si fuera una colonia pegada a tu colonia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué colonia tienen pegada a ustedes? La Jeca, ustedes tienen pegada ahí la Jeca. Entonces, diríamos un poblado pequeñito era Efrata y Belén era un poquito más grande, de tal manera que Belén absorbió a Efrata y se llamaba Belén Efrata. Y esto ayudó porque distinguía a Belén Efrata de otras ciudades que se llamaban Belén. No era la única. O sea, hay muchas ciudades que repiten nombre, ¿no? Bueno, Efrata entonces identificaba a esa región, Belén Efrata, por eso dice ahí. Unos ejemplos, ¿no?, de personajes efrateos en la Biblia. A ver de cuál se acuerdan. Isaí, que era el padre de David. Vamos a verlo en 1 Samuel 16:1. Primero de Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, ¿de dónde era Isaí? De Belén Efrata, justamente. ¿Otro personaje? ¿Qué? ¿Papá Noel dijo o qué? ¿Quién dijo? ¿Samuel? El papá de... Ese fue Isaí, el papá de David. En la época de los jueces se desarrolló ahí una historia de una familia, una historia dulce, preciosa en la Biblia. En la época de los jueces se desarrolló una historia que le da luz a esa época de oscura, ¿no? Los jueces eran una época oscura, pero esta historia hermosa le da luz a esa época de los jueces. La historia de Ruth. Entonces, si ustedes van a Ruth, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ruth 1. Uno y 2 dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Dónde habitaban? En Belén de Judá. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Efrateos, o sea, eran de Belén Efrata. Ahí está, ¿no? Algunos ejemplos de personajes que eran de ese lugar, de Belén Efrata. Y por supuesto sabemos que también José lo era, ¿no? Si nos vamos a Lucas capítulo 2, versículo 4, vemos que José, el esposo de María, el padre de Jesús, también lo era. Y José subió de Galilea, bueno, porque ya sabemos, ¿no?, que iban a ser empadronados. Esa historia ya no la sabemos. Y entonces subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Él vivía en Nazaret. ¿A dónde fue? A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces José era de la familia de David, él era de Belén Efrata.
Por eso cuando José vivía en Nazaret, cuando María estaba a punto de dar a luz, salió el edicto del emperador de que tenían todos que irse a empadronar a su lugar de nacimiento. ¿Y qué hace José? Pues toma a su mujer y se va a Belén. Y Jesús nace, por eso, en Belén, siendo que ellos vivían en Nazaret, en Galilea. Tuvieron que bajar a Judea. Y entonces Jesús nace en Belén, Efrata. Se cumple la profecía. Ahora, ¿por qué una ciudad tan pequeña? Es lo que tenemos que respondernos, ¿no? ¿Qué propósito tenía Dios en mente para decir, mi hijo nacerá en la ciudad más insignificante de Judea? Una de las ciudades más pequeñas, las más olvidadas por el gobierno, las más pobres. Era una ciudad agrícola, era una ciudad también ganadera, pues vemos a David también que cuidaba ovejas, pero que el gobierno les quitaba muchas cosas. Los sacerdotes les quitaban ovejas para ¿cómo se llama? Les compraban ovejas baratas para los sacrificios. Era una ciudad pequeña, pobre. ¿Por qué? ¿Por qué una ciudad insignificante para que naciera su hijo? A mí se me ocurren dos respuestas. La primera sería porque la verdadera grandeza no necesita de apariencias. El Hijo de Dios no necesitaba de aparentar que era alguien grande. Él lo era. Y cuando alguien tiene grandeza, no necesita estar presumiendo que la tiene. ¿Saben eso? Por ejemplo, estaba yo que he convivido, por la gracia de Dios, con algunos buenos músicos y de nivel muy alto, me doy cuenta de que los músicos que tienen más nivel son más humildes, y los que tienen un nivel mediano son los más presumidos, los que más quieren presumir de lo que no saben. Justamente por la carencia que tenemos los músicos medianos, queremos presumir que sabemos más. Los músicos que han llegado a un top, ellos normalmente son muy humildes y te comparten su conocimiento. Hay muchos videos de un músico actual, un muy joven, Jacob Collier, no sé cómo se pronunciará. Es un genio el cuate, pero siempre lo ves compartiendo lo que sabe. Le preguntan y comparte, y tiene seminarios, es muy generoso, no anda presumiendo. ¿Por qué? Porque sabe lo que tiene. Hace mucho salían unos comerciales de los Volkswagen, cuando todavía estaban en venta, ¿eh? Y un gerente de una empresa muy grande, ¿verdad?, traía su Volkswagen y se estacionaba ahí en el estacionamiento de la empresa y llegaba con su bocho. Mientras que otros que tenían menor nivel traían sus carros grandes y caros. Pero el gerente, el mero, traía un bocho. ¿Cuál era el mensaje, no? El que es el mayor no necesita presumir de nada. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un hombre muy rico, y traía una playera cualquiera, una camisa cualquiera, unos pants, y le decían, oye, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué si tú eres tan rico, traes camisas normales que no son de marca, camisas que te cuestan 300 pesos? Y él le dice, oye, pues déjame preguntarte, ¿a ti cuánto te costó esa camisa que traes? No, 1,500, 2,000 pesos, mira, es de marca. Ah, pues es que yo no necesito presumir. Además, mi dinero yo lo ocupo en inversiones, no en gastar en ropa. A mí me sorprendió esa respuesta del hombre rico. El hombre rico no tiene que presumir marcas. Fíjense nada más. Nuestro Señor, ¿qué tenía que presumir? ¿Tenía que nacer en un palacio? ¿Tenía que nacer en una ciudad importante para darse a conocer? ¿Cuál es el mensaje, de Dios, del Padre, al enviar a su Hijo a nacer en una ciudad pequeña?
La verdadera grandeza no necesita de apariencias. Y otro mensaje. Jesús, el Hijo de Dios, iba a venir a nacer como un hombre, 100% hombre. Y cuando vemos el pasaje de Filipenses que nos habla de la kenosis, del vaciamiento de Jesús, ¿se acuerdan de eso? Ahí dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso quiere decir, los hombres son siervos. Los hombres, Dios al ser humano lo construyó, lo capacitó, lo pensó desde que hizo el diseño del ser humano. Dijo, el ser humano debe ser un siervo. Los siervos los unos de los otros. El hombre, el ser humano, fue creado para servir. ¿Y qué es lo que nos impide servir muchas veces? La soberbia, la altivez. El Hijo de Dios que tomó una naturaleza humana, vino a la ciudad más pobre de Judea para ser el más humilde. Por eso después él pudo enseñar: aquel que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltezca será humillado. ¿Por qué lo pudo decir Jesús? Porque él era humilde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús en su humanidad tenía que ser humilde, como Dios no. Pero acuérdense que Jesús era Dios y hombre. Como hombre tenía que ser humilde y nació en la ciudad más pobre. Es una lección para nosotros. Una lección de que si Él, al hacerse hombre, fue humilde, nosotros debemos ser humildes también. Ok, eso fue el primer anuncio, el lugar. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, insignificante. ¿Qué sigue diciendo ahora el texto? Sigamos adelante. De ti me saldrá. ¿Se dan cuenta cómo lo dice? No dice, de ti saldrá. ¿Qué dice? De ti me saldrá. ¿Qué significa esto? Es muy interesante esto, ¿no? Si lo leemos de corrido como solemos hacerlo, así, sin ponerle atención, nos perdemos de una gran riqueza. Pensamos, de ti saldrá. Jesús salió de Belén. No dice eso el texto. No dice eso la profecía. La profecía de Miqueas no dice que él salió de Belén. No. Dice aquí la profecía, como acuérdense que la profecía es como Dios hablando, las palabras de Dios. Él dice, porque de ti, Belén, me saldrá. No saldrá de Belén, salió de mí, dice Dios. Saldrá de mí. Es más o menos como la fórmula que utilizó en el pasaje que leímos hace un momento de Samuel, cuando Dios le dice a Samuel, ¿por qué le sigues chillando a Saúl? Ya, yo lo he, ¿qué dijo? Desechado, yo lo he desechado. Ahora vas a ir a Belén de Judea, a la familia de Isaí, ¿y qué dice ahí? ¿Quieren verlo? Porque es muy interesante. En 1 Samuel 16, se los voy a leer. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Y escuchen lo que sigue. Porque de sus hijos me he provisto rey. Me he provisto rey. No dice, de él te daré rey. O de él proveeré rey para Israel. No, de él me he provisto rey. Y esta es una gran diferencia. Porque ¿quién pidió al primer rey de Israel? ¿A Saúl? Lo pidió el pueblo. Y el pueblo dijo, queremos un rey como todas las demás naciones. Que sea un rey que se parezca a todas las demás naciones. Pero aquí Saúl fracasó. Y entonces, ¿qué hizo Dios? No, ya no les voy a poner un rey como el que ellos piden. No. De la familia de Isaí yo me he provisto rey. Será un rey conforme a mi corazón.
¿Se dan cuenta de esa fórmula? Es lo mismo que está diciendo aquí en Miqueas. ¿Qué dice en Miqueas? De ti, Belén, me saldrá. No está diciendo de Belén saldrá, netamente como un hombre, como un ser humano, como un caudillo, como el Mesías que esperaban tal vez al estilo de lo que esperaban los israelitas, ¿no? Un caudillo, un salvador, que los librara militarmente y les diera libertad política, poderío político. Pero aquí dice, no, de él, de Belén me saldrá. Eso quiere decir, yo lo voy a poner. Saldrá de mí. Será Dios, será el Hijo de Dios. Saldrá de mí. Entonces, no va a ser un hombre, ni siquiera el mejor hombre de toda la tierra. No, es que es algo distinto. Va a ser Dios hombre. Tenemos aquí, hermanos, en este versículo lo que nos lleva a pensar en esta paradoja, ¿no?, que nos enseña la palabra, de cómo Jesús no era solamente Dios y no era solamente hombre por separado, sino que Él era 100% Dios y 100% hombre. Esto es un milagro. Por supuesto que no lo entendemos, como no entendemos la Trinidad, pero esto es un milagro. Jesús sería 100% hombre y 100% Dios. Por eso dice aquí, de ti me saldrá. Voy a enviar a mi Hijo. Y por eso lo que sigue, ¿no? Sus salidas son, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y a qué se refiere con sus salidas? Se refiere a su inicio. Esa palabra se refiere a su aparición. Cuando nosotros aparecemos en este mundo, hermanos, nosotros los seres humanos, cuando aparecemos en este mundo el día que es fecundada ese óvulo con ese espermatozoide, y en ese momento comenzamos a existir, en ese momento ese momento, diríamos, es el día de nuestra creación, ¿no? En ese momento nosotros somos creados. Ese es el día de nuestra salida. Ese es el sentido. Ese es el día de nuestra salida. Ese es el día de nuestro comienzo. En Jesús no fue así. En el Hijo de María no fue así. Él era desde la eternidad. Él es el Hijo de Dios eterno, que siempre había estado desde la eternidad con el Padre. Ahora, por causa de nuestra salvación, es enviado a nacer en el vientre de María. Entonces aquí está diciendo que su salida, su inicio de Él, es desde la eternidad. No es como todos los hombres que su inicio es el vientre de su mamá. Ahí sí. Nuestro inicio fue ese, de todos nosotros. No somos mormones, ¿no?, para decir que nuestro espíritu ya estaba eterno y algún día le asignaron cuerpo y nacimos. No, eso no lo dice la Biblia. Nosotros, nuestra alma comenzó el día en que se fecundó el óvulo. Y en ese momento comenzó nuestra existencia. Ese es en nuestro caso. En el caso de Él, dice aquí, sus inicios son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es el Hijo de Dios. Está hablando aquí de cómo serían las cosas. Está explicando, va a ser el Hijo de Dios el que van a ser. Y entonces será un Dios hombre, será 100% hombre y 100% Dios. Esto nos lleva a pensar entonces a la necesidad. ¿Por qué era necesario que viniera alguien así? Alguien que fuera 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué se requería esto que está anunciado en Miqueas? ¿Por qué se necesitaba? Pues el evangelismo, ¿no? El evangelismo, por supuesto. El evangelio nos enseña que todos nosotros somos culpables delante de Dios, que no hay inocente ni uno solo. Nadie cubre totalmente a la perfección la moral que Dios estableció para nosotros en este mundo. Nadie llena el paquete, todos somos pecadores. Y el juez del universo determina, porque Él es el creador y por lo tanto Él puede hacerlo,
determina que la paga del pecado es muerte. Y entonces todos estamos condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos un sustituto, alguien que tomara nuestro lugar, que quisiera morir por nosotros, pero esa persona tendría que ser inocente. El Hijo de Dios, en su carácter eterno, ¿verdad?, por ser Dios, hace un sacrificio único que alcanza para todos. Y en su carácter humano fue perfectamente inocente. De ahí tenemos entonces cómo se cumple lo que Dios quería que sucediera. Esa fue la necesidad de nuestra salvación. La necesidad de que se cumpliera esta profecía y de que se anunciara y se cumpliera esta profecía. De ti me saldrá. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, si Jesús, si el Hijo de Dios se hizo hombre para nacer y luego dar su vida por nosotros en un sacrificio sustitutorio perfecto, siendo un sustituto perfecto para nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? En el punto anterior, ¿qué fue? Si Él fue humilde, nosotros debemos ser humildes. Ahora, en este segundo punto, si Él, según el anuncio de la profecía de Miqueas, sería un enviado, Jesús sería un enviado de Dios para ser nuestro sustituto perfecto, ¿qué deberíamos hacer? Creer en ese sacrificio, aceptar esa sustitución a favor de nosotros. Y luego tenemos un tercer elemento en la profecía de Miqueas, que es el propósito por el cual sería enviado este Mesías. ¿Para qué sería enviado? ¿Qué dice el versículo? Para ser Señor. Será Señor en Israel. Será Señor. Y esto es como que algo que muchos no entienden. Porque acuérdense que este es el anuncio de lo que sucedería, y a esto que sucedió nosotros debemos responder. ¿A qué fue enviado Jesús? A ser Señor. ¿Y por qué ahora nosotros queremos ser los mandones? Muchos cristianos actúan como queriendo mandar a Jesús. Entonces nosotros somos los señores y Él escucha y obedece. Le presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros deseos y esperamos que los cumpla. Al pie de la letra, como nosotros los queremos. Entonces, ¿quién es el Señor en esta relación? ¿A qué fue enviado? Según esta profecía de Miqueas, ¿a qué fue enviado Jesús? ¿A obedecernos? ¿O a ser el Señor? Muchos creyentes no lo entienden porque vienen a Dios esperando recibir algo. Muchas personas vienen a Jesús esperando que componga su matrimonio, que lo sane de alguna enfermedad. Entonces, ¿en qué está basada tu relación con Dios? ¿En que Él te cumpla un deseo? Entonces, si Dios te cumple el deseo, lo sigues. Y si no te cumple el deseo, entonces te desilusionas y lo dejas y lo abandonas. Pero muchos viven su cristianismo así. Comienzan su relación con Dios, esperando recibir, para que Dios me dé, me sane, me componga mi matrimonio, me componga mi vida, me solucione mi vida financiera. No, Jesús no vino a eso. ¿Dónde lo ves en la Biblia? Él vino a ser Señor. Y a un Señor se le obedece. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Que Él diga lo que debemos hacer y nosotros simplemente lo hagamos. Que pidamos para nosotros lo que Él desea para nosotros, no lo que nosotros deseamos. Por eso debemos pedir en el nombre de Jesús. Eso quiere decir como si Él mismo estuviera pidiendo eso. ¿Todas tus peticiones son en el nombre de Jesús? ¿Estás evaluando que todo lo que tú pides es como si Él lo pidiera para ti? ¿Está llena de palabra tu oración? ¿O son solamente cosas que tú deseas? Pues por eso no, dice Santiago, por eso no recibes lo que pides, porque pides para tus placeres, para tus antojos.
entonces Jesús no es el Señor de tu vida. ¿A qué vino Jesús entonces? A ser Señor. Eso lo dice en Miqueas y en Mateo 2:6, que es donde tenemos cuando los sacerdotes y escribas van a buscar y le dicen a Herodes, van a ser porque tú, Belén de Judá, dice ahí, no eres la más pequeña de las familias, ahí dice Mateo, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vean lo que dice Lucas, palabras distintas pero más o menos lo mismo. ¿Qué dice Mateo? No Lucas, Mateo dice, porque de ti saldrá un guiador, o sea, ¿cómo? Dígamelo en otras palabras. Un guiador, un líder. De ti saldrá un líder que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué es apacentar? Cuidar. En términos pastoriles se refiere llevar a pastar, llevarlos a comer, pero en términos políticos, esa es la terminología que se utilizaba en aquella época para referirse a alguien que reinaría. Vean ustedes, por ejemplo, 2 de Samuel 5:2. Dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú, le está diciendo el pueblo a David, fíjense, le está diciendo, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, le está diciendo el pueblo a David, ¿verdad? Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿A qué se refiere ese término de apacentar a mi pueblo? Se refiere a gobernarlo como rey, gobernarlo como su rey. Entonces cuando dice aquí en Mateo, ¿no? Porque de ti saldrá un guiador, un líder, que apacentará, o sea, gobernará a mi pueblo Israel. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué venía? ¿Cuál es la profecía de Miqueas? El propósito establecido en esa profecía. Él vendría ¿para qué? Para ser Señor. Y eso lo entendieron perfectamente los creyentes del primer siglo, ¿no? En la primera iglesia, ustedes lean el libro de los Hechos y verán que se establece eso. A ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos lo entendían perfecto, que Jesús ahora era el Señor. Y se volvió el título más importante para la primera iglesia, para los primeros creyentes, Señor. Por eso y Señor significa dueño, ¿verdad? Dueño de todo. Por eso cuando venían y les decían, César es Señor, ellos que decían, no, César no es Señor, Jesús es Señor. Los creyentes no podían decir, sí, César también es Señor. No, de ninguna manera. Señor solamente Jesús. Ellos lo entendieron perfecto. Esto que estaba profetizado y que se cumplió en Jesús, ellos lo entendieron perfecto. ¿Por qué en nuestra época, en nuestra generación, la iglesia no lo entiende? ¿Por qué? Porque se ha predicado mal el evangelio de tal manera que la gente actúa como si fuera señores de Jesús, exigiéndole en sus peticiones que les cumplan las cosas como ellos quieren que las cumplan. ¿Quién te crees? Él es el Señor. Él vino para ser Señor. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Vivir en obediencia, vivir obedeciéndole, vivir dedicándole tu vida a Él. Él es el Señor, tú eres siervo. Nosotros los seres humanos que somos, siervos. Jesús cuando fue hombre, ¿a qué vino? A servir. Nosotros somos siervos. Él es el Señor. Cuando Jesús resucita, es hecho Señor. Es el Señor del universo, es el Señor de la iglesia. ¿Qué hemos aprendido de esta profecía?
de Miqueas 2, que es la profecía que mejor nos enseña lo que es lo que debería ser la Navidad, lo que se debe celebrar en la Navidad. ¿Qué se celebra en la Navidad? La humildad. Jesús nació en un pequeño poblado de Judá llamado Belén. Jesús fue humilde. Jesús vino a ser humilde. Nosotros debemos ser humildes. ¿Qué más aprendimos? Segundo punto, que Jesús no salió de Belén, no, dijo el Señor, de ti me saldrá. ¿Salió de quién? Del Padre, de Dios. Él lo envió. ¿Para qué? Para ser nuestro sustituto perfecto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer en Él, aceptar esa sustitución para ser salvos. Y después, ¿a qué vino Él? A ser Señor. ¿Qué debemos hacer? Asumir su señorío. Él es el Señor. Debemos vivir como siervos de Dios. Debemos vivir como siervos de Dios. ¿Ok? Recibamos su sustitución, emulemos su humildad, sujetémonos a su señorío. Este es el mensaje de la Navidad. Los que se quedan en el mensaje de la Navidad como, qué bonito niño el que nació en el pesebre, se quedan ahí. No te quedes ahí, porque el mensaje de la Navidad es más completo, es el que te enseña que debes ser humilde, que debes recibir la sustitución, ser salvo y que debes aceptar su señorío en tu vida. Ese es el mensaje de la Navidad.